Ucrania avanza de forma imparable hacia la victoria total en Crimea. No lo decimos nosotros, lo dice Philip Ingram. Philip Ingram, quien fue un alto oficial en la inteligencia militar del Reino Unido, es un hombre que lo ha visto todo y tiene la MBE para probarlo. Y acaba de dar una entrevista explosiva donde reveló una cosa clave. Algo tan grande está ocurriendo en Crimea que Putin no puede detenerlo. La bola de nieve empezó a rodar cuesta abajo hace meses. Ahora se está transformando en una avalancha que va a desrusificar Crimea y liberar a la península del control de Putin. Nada de esto fue casualidad. Una de las primeras cosas que Ingram dice en su entrevista es que lo que está sucediendo en Crimea, desde la estrategia de aislamiento hasta la grave escasez de combustible y pasando por los ataques ucranianos que se están llevando a cabo en la península, todo fue planeado. Ucrania se preparó para esto, y lo hizo atacando sin piedad los sistemas de defensa aérea en Crimea, una y otra vez, para crear rutas sobre el Mar Negro y la propia Crimea que permitieran sus ataques. Si vemos lo que sucedió cuando Ucrania obtuvo por primera vez permiso para usar sus armas de mayor alcance, ¿qué hizo?, pregunta Ingram retóricamente. Comenzó hasta a atacar las capacidades de defensa aérea rusas. Esos ataques han ocurrido en toda Crimea y Rusia, pues Ucrania ha desmantelado sistemáticamente las defensas aéreas. Esta fue la primera fase para liberar Crimea, y sentó las bases de lo que vemos en 2026. Observamos que estos ataques aumentaron mucho en los primeros 2 meses del año. En enero y febrero, Ucrania llevó a cabo entre 20 y 25 ataques por mes contra activos de defensa aérea en Crimea, según informes de datos de ubicación y eventos de conflictos armados, o ACLED. Drones ucranianos destruyeron sistemas, radares y depósitos, abriendo el espacio aéreo para lo que siguió. Ucrania no ha detenido la fase 1 solo porque ha entrado en la fase 2, señala ACLED. Una se mezcla con la otra, mientras Ucrania sigue destruyendo las defensas aéreas que quedan en Crimea. Lo vimos el 1 de agosto cuando la Nueva Voz de Ucrania informó que los ataques ucranianos habían provocado incendios en las defensas aéreas y en posiciones de guerra electrónica, o EW, en el principal puerto de Crimea, Sebastopol. Ese puerto, hogar de la flota del Mar Negro, antes de que los buques rusos tuvieran que alejarse lo más posible de Ucrania. Es más fácil de atacar gracias a la buena ejecución de la primera fase de la estrategia de Ucrania. En cuanto a que esa fase se mezclara con lo que vendría, es un concepto sencillo. La fase 2 es el aislamiento. Eso sigue en curso, pero la victoria clave de Ucrania aquí es que el aislamiento impide que Rusia envíe más defensas aéreas a Crimea para reemplazar las que pierde. Eso vuelve finitas y vulnerables las defensas de Crimea. Cada radar, cada sistema y cada dispositivo de guerra electrónica que Ucrania destruye ahora acerca a Ucrania a su objetivo final de desrusificar toda la península. Si eliminas la capacidad de Rusia para protegerse, como dice Ingram, se abren oportunidades. Y vaya que Ucrania ha aprovechado las oportunidades que creó para sí misma. El aislamiento ha seguido a la destrucción de la defensa aérea. Ucrania ha combinado los ataques contra vehículos en los territorios ocupados, donde está destruyendo camiones de combustible y suministros que transportan bienes a Crimea a través de los territorios ocupados, con más de 70 ataques contra barcos de la flota fantasma en el Mar Negro y el Mar de Azov solo en julio. Esto se suma a los ataques a depósitos e instalaciones militares en Crimea. La red logística que respalda el control de Rusia sobre Crimea está siendo destrozada, volviéndola prácticamente inútil. Hay 2 elementos en esta estrategia. El aspecto militar es clave, y pronto explicaremos la creciente pérdida de control de Putin sobre Crimea. Pero, por encima de eso, Ingram destaca el aspecto psicológico de lo que sucede en Crimea. Eso es más perjudicial para Putin que incluso la pérdida gradual de lo que se suponía que era un territorio estratégicamente importante. Y la razón de esto se reduce a una explicación sencilla. Crimea se suponía que sería un símbolo del poder ruso y un ejemplo de la mitología que Putin ha creado en torno a la idea de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Todo eso se ha venido abajo. Ingram señala la campaña inicial de agresión en 2014, cuando Rusia anexó ilegalmente Crimea, como el punto de partida para el mito que Putin intentaba construir. Ingram señala que Rusia se apoderó de Crimea casi sin derramamiento de sangre, y eso fue vital para la mentalidad rusa que Putin quería crear en torno a la península. Por lo tanto, es el centro de la mentalidad rusa detrás de sus acciones contra Ucrania, dice Ingram sobre esa anexión. Ahí es donde todo comenzó. También tiene una importancia psicológica para Vladimir Putin y para su círculo cercano. Vladimir Putin tuvo su última luna de miel ahí. Él tiene propiedades frente al mar muy valiosas, como varios oligarcas de su círculo. Para Putin, presentar Crimea como si siempre hubiera sido parte de Rusia es clave.
Tras la anexión de la península, Putin viajó y realizó una ostentosa peregrinación a sitios que consideraba clave para expandir sus mitos. Se colocaron coronas en un monumento soviético de la Segunda Guerra Mundial. Putin visitó una catedral vinculada al cristianismo ruso y se aseguró de ir a Sebastopol para inspeccionar la flota del Mar Negro que Rusia acababa de usurparle a Ucrania. Todo era para construir la imagen de Rusia como una gran potencia que estaba dando la bienvenida a Ucrania de nuevo a su seno, y los ucranianos lo querían. La anexión fue prácticamente incruenta. Esa fue la gran victoria de Putin, y es algo que ha usado para crear el mito de que rusos y ucranianos son un solo pueblo. Para Putin, Crimea podía usarse como un símbolo de unidad. Según Ingram, también se compartía entre ucranianos y rusos porque el cuartel general de la flota del Mar Negro estaba en Sebastopol. Durante años existió este símbolo de unidad entre Ucrania y Rusia. Putin reforzó esta afirmación de unidad en julio de 2021, solo unos meses antes de lanzar la invasión a gran escala, con un ensayo titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. En su tratado, Putin afirmó que rusos y ucranianos siempre fueron uno solo, y que las fuerzas externas eran las culpables del muro que había surgido entre ambos. Divide y vencerás, como dice Putin, que es una estrategia con la que él está demasiado familiarizado. Putin afirmó que rusos, ucranianos y bielorrusos descienden de la antigua Rus. Eso, al parecer, es suficiente razón para que Rusia tome el control de Crimea y, en última instancia, de Ucrania, o, según Putin, para unirlos. Este contexto es clave para lo que pasa en Crimea ahora, pues la estrategia de Ucrania para aislar Crimea rechaza directamente el mito creado por Putin. Para que la afirmación de un solo pueblo sea cierta, los ucranianos tendrían que querer unirse a Rusia y convertirse en un solo pueblo. No lo quieren. La anexión de Crimea sin derramamiento de sangre reforzó el mito de Putin, pero el dolor y destrucción en toda la península ahora destruyen esa narrativa. No subestimen el impacto psicológico de lo que hace Ucrania. Ucrania estima que al menos 850,000 rusos se han mudado a Crimea desde la anexión de 2014 y muchos más. Además, consideran la península un destino vacacional. Todos fueron atraídos por la afirmación de unidad de Putin, solo para descubrir que cada dron o misil que Ucrania envía no solo daña el equipo militar, sino también la historia que tejió Putin. Los ucranianos no forman un solo pueblo con los rusos. Ese mensaje se refuerza en la segunda fase de la operación de Ucrania. El colapso de este mito es clave para debilitar el control de Putin sobre la península porque expone las mentiras que Putin ha contado para aferrarse a Crimea desde un principio. Más allá de la supuesta unidad, hay un aspecto psicológico del control de Putin sobre Crimea que debemos considerar: el poder. La unidad no significa nada en comparación con las demostraciones de fuerza para Putin. Y durante más de una década, Crimea ha sido la mejor demostración de la supuesta capacidad de Rusia para dominar Ucrania. El golpe de Estado pacífico no se trató solo de unidad, sino de mostrarle al mundo y al pueblo de Ucrania de que Rusia debía ser temida. Ucrania no respondió por miedo, pues sabía que Rusia avanzaría por el resto del país si lo hacía. Eso era cierto en 2014, cuando Ucrania no estaba lista para defenderse de una invasión total. Pero en 2022 y después, Ucrania ha arruinado esa afirmación rusa de invencibilidad. Cada misil que vuela o dron que ataca en Crimea ahora ofrece una contradicción visible entre las afirmaciones de fuerza de Putin y la realidad en la península. El folclore ruso se destruye gradualmente por la campaña de aislamiento de Ucrania y sus acciones en Crimea. Ingram menciona que cerca del 30% de la flota del Mar Negro fue destruida y el resto se ocultó. Destaca los ataques ucranianos al puente de Kerch, otro símbolo del supuesto poder ruso, ya que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Nada de esto se suponía que fuera posible. Rusia era muy fuerte, Ucrania muy débil. Rusia buscaba mostrar la anexión de Crimea como inicio de la reunificación con Ucrania, un regreso a los días de gloria de Rusia. Lo que Ucrania ha hecho, especialmente en 2026, es darle un giro a la historia. El control de Putin sobre Crimea se debilita porque Ucrania ha logrado destruir las defensas aéreas de la península y aislarla de Rusia y territorios ocupados. Pero todo va más allá. Más allá de los cuentos de hadas de Putin, Crimea era un activo militar. Eso y el mito están siendo desmantelados en la marcha imparable de Ucrania hacia la victoria. Antes de continuar, les recuerdo que ven el programa militar. Si están obteniendo información valiosa del canal, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos diarios. En 2026 hay una gran diferencia entre lo que Crimea es y lo que se suponía que debía ser para Rusia, estratégicamente hablando. Crimea es una zona muy grande, comenta Ingram.
fue relativamente segura mientras Ucrania no tenía capacidad de alcance medio. Una base relativamente segura para tener almacenes logísticos, para tener bases de la Fuerza Aérea ahí, y todo lo demás para volar y apoyar lo que pasaba en el este de Ucrania y a las tropas rusas ahí. Ingram afirma que Crimea le dio a Rusia una capacidad similar a la de un portaaviones, ya que Putin creía que Ucrania no podría atacar la península. El experto británico repite seguro. Eso pensaba Putin de Crimea. Una base segura para atacar y gestionar la logística hacia el este de Ucrania. Todo esto ha cambiado gracias a la brillante estrategia de aislamiento de Ucrania. Al aislarla, dice Ingram sobre Crimea, Ucrania está frenando la capacidad de Rusia para lograrlo. Ha detenido la capacidad de Rusia para usarla como un aeródromo o varios aeródromos, como bases logísticas, como bases de mando y control. La flota del Mar Negro fue expulsada, lo que preocupa mucho a Putin porque no puede usar Crimea para lograr la supremacía militar prometida al pueblo ruso. Putin se ha visto obligado a observar cómo la estrategia de Ucrania para Crimea ha resultado ser mucho más amplia y mucho más efectiva de lo que él jamás pudo haber imaginado. Cuando solo atacaban ocasionalmente el puente de Kerch o activos militares en el Mar Negro, pero no Crimea, Putin podía manejarlo. Los ataques aislados no significan nada, argumentaría él, pero ahora la estrategia de Ucrania lo abarca todo. Crimea es un objetivo regular, suele ser atacada varias veces por semana. El Mar Negro está prácticamente controlado por Ucrania, y las rutas logísticas hacia Crimea, desde territorios ocupados, han colapsado, al igual que el control de Putin sobre Crimea. Rusia ha quedado expuesta estratégicamente por subestimar una vez más a Ucrania. La geografía que volvió valiosa a Crimea para Rusia al inicio de la invasión ahora es una desventaja. La capacidad de alcance medio que menciona Ingram ya no representa un problema. Ucrania posee drones capaces de llegar a cualquier parte de Crimea y drones navales que pueden recorrer el Mar Negro hasta el Mar de Azov. La distancia ya no es un factor. La flota del Mar Negro lo aprendió desde el inicio, y ahora el resto de Crimea está captando el mensaje. Crimea no es segura. Eso significa que no puede usarse como la gran base militar que Putin imaginó. Los ataques ucranianos a puentes, ferrocarriles, convoyes y depósitos de combustible han dejado a Crimea inutilizable como activo estratégico para Putin. Ucrania está usando la fuerza para recuperar Crimea, pero lo está haciendo de una manera que nadie, ni siquiera Putin, esperaba. Durante años, especialmente antes de la guerra en Ucrania, el consenso era que recuperar Crimea requeriría un asalto anfibio masivo, permitiendo que Ucrania pusiera tropas en la península. Ese asalto se sumaría a un avance por la estrecha franja de tierra que une Crimea con Ucrania. Simplemente no podía suceder. Ucrania perdería decenas de miles de soldados, si no es que más, y se quedaría vulnerable en el continente. La fuerza no era una opción, y la mayoría en Occidente coincidía, según el Kyiv Independent. Pero la fuerza ya es una opción. No es la fuerza que esperaban. Como suele pasar en Ucrania, los drones son el centro de todo. Gracias a los drones, Ucrania no necesita enviar soldados a Crimea para debilitar el control de Putin. Los ataques constantes de drones y sus efectos le están haciendo a Ucrania el trabajo de la desrusificación. Ahora vimos los transbordadores que llevan trenes de Rusia a Crimea por el estrecho de Kerch, trayendo turistas, petróleo, gas y comida, y todo lo que la gente necesita para vivir, siendo atacados repetidamente por Ucrania, señala Ingram. A eso se suman los ataques a camiones en la región ocupada. Ucrania controla todo el flujo hacia Crimea, desde combustible hasta agua, y los problemas son evidentes para todos. La estrategia de aislamiento de Ucrania causó una crisis de combustible en Crimea, dejando a las gasolineras sin gasolina y a los rusos sin forma de reabastecerlas. Se podría decir que Ucrania tiene dominio de fuego sobre la península, lo cual ha sido posible gracias a ese enfoque en destruir los sistemas de defensa aérea que mencionamos. Además del combustible, la comida es un problema. Reuters informó el 1 de agosto que los ocupantes rusos en Crimea deben hacer fila por comida caliente debido a los ataques ucranianos contra la red energética de Crimea. Esto les quita energía a los ocupantes. Pueblos enteros pierden electricidad y agua, informa el New York Times. A veces los apagones duran días antes de que Rusia restablezca la energía, solo para que Ucrania ataque otra vez. La iluminación nocturna en la península bajó 20% en julio. Los cortes de energía por Ucrania han afectado a 1.4 millones de habitantes de Crimea antes de la guerra. Ese es precisamente el punto. Ucrania está haciendo de Crimea un infierno para quienes Rusia ha llevado a la península, más allá de lo simbólico y militar. Esas personas saben que Putin no puede protegerlas, lo ven diario. Lo que realmente afectará a Putin no es el ocupante de a pie haciendo fila por comida, tras gastar lo último de su gasolina para llegar hasta un vendedor, sino las élites. Ellos ven en qué se ha convertido Crimea. Y no es lo que Putin prometió. Crimea debía ser un destino vacacional.
un paraíso para los oligarcas de Putin que Ucrania no podía tocar. Esos oligarcas ahora van a la playa y ven que la playa tiene minas, tiene alambre de púas y tiene obstáculos antitanque. No es lo mismo. Todo ha cambiado, dice Ingram. Ese es el mensaje que está regresando a los círculos de élite rusos y al círculo cercano de Putin. Lo que estamos viendo aquí es una liberación mediante la destrucción de la narrativa. Ucrania no necesita enviar soldados a Crimea. Lo que está haciendo es volver la península inviable para Putin y sus élites. Ucrania solo debe seguir enviando drones para seguir atacando lo que ha venido atacando en los últimos meses. Cada ataque causa daño. Ese daño es irreparable por la eficaz estrategia de aislamiento de Ucrania. Y cada vez que un dron impacta en Crimea, Putin recibe un golpe. ¿Cuántos más puede resistir el líder ruso? Mientras todo esto sucede, Rusia se está preparando para las elecciones a la Duma estatal a mediados de septiembre. Son las primeras elecciones de este tipo desde que Putin inició la invasión. El líder de Rusia enfrenta posibles malos resultados. No corre riesgo de perder el poder, pero muchos de sus aliados sí. Personas que Putin ha colocado para seguir su línea están por enfrentarse a elecciones. Y el estado de Crimea es quizás uno de los factores más importantes en juego. Putin está asustado. Le preocupa lo que pasa en Crimea y los ataques de Ucrania a objetivos simbólicos como Moscú y San Petersburgo. Esto podría hacer que las elecciones no favorezcan a Putin, aunque controle todo en un estado policial. Las élites que creían ganar poder con él podrían irse y echarán la culpa a lo que ocurre en Crimea. Los rumores sobre el fracaso de Putin crecen cada día en el Kremlin y entre oligarcas y políticos que lo ven más débil que nunca. Ese, en última instancia, es todo el objetivo de lo que está haciendo Ucrania. Ingram mencionó las elecciones de septiembre por una razón. Era para mostrar que Putin es vulnerable, que su poder no es tan intocable como él pensaba. Ucrania es la razón por la que sucede esto. El colapso del control de Putin sobre Crimea podría motivar tanto a los rusos comunes en las urnas como a las élites tras bambalinas a finalmente hacer algo respecto a un líder que ha ido tan lejos que ya no puede ser recuperado. Putin no se retirará de Crimea. Ucrania no invadirá. Ninguno de estos escenarios tiene que ocurrir para que Ucrania gane en la península. El exministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov, lo explicó en junio. Crimea se está volviendo una isla. Podrías argumentar que ya lo es. Y lo que le espera a la península son más ataques, más dolor y más enojo hacia un presidente ruso que prometió proteger, pero ha fallado en cada ocasión. Presenciamos el inicio del fin del dominio ruso en Crimea. Algo importante sucede en la península y para Putin solo empeorará. Ingram ha explicado mucho sobre las acciones de Ucrania en Crimea y las consecuencias de su brillante campaña de 2 fases. ¿Quieres profundizar? Nosotros te ayudamos. Mira nuestro video sobre cómo Ucrania cambió su estrategia en Crimea y qué implica esto para entender el debilitamiento del control de Putin. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar. Tenemos muchos más videos esperándote y publicamos videos diariamente para que puedas mantenerte al día con las últimas noticias de Ucrania y del resto del mundo militar. Y gracias por vernos.